Dios, les saludo con la paz del Señor, hermano. La gloria sea para el Señor en esta mañana. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles. Vamos a compartir una palabra en esta mañana preciosa que el Señor nos permite poder estar unidos una vez más. Gloria sea el nombre del Señor. Con el propósito y el fin de alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos a estar compartiendo en esta mañana. Gloria a Dios. Con gozo, con alegría, porque este primer domingo del año estamos reunidos en la casa del Señor. Amén. Estamos contentos, estamos gozosos. Hemos despedido el año también en la casa del Señor y recibimos el año de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que a Él damos toda la gloria y damos toda la alabanza. Esta es una palabra que se predicó el domingo pasado, la pastora estuvo predicando, de Pablo y de Silas. También mencionó nuestra hermana Alejandra el día miércoles. Y hoy día vamos a continuar hablando de esta preciosa palabra, ¿no? Porque hay mucha tela para cortar, como quien dice. Y el Señor va a continuar hablando en nuestra vida. Amén. Así que el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, en el versículo 11, nuestras hermanas estuvieron compartiendo algunos versículos solamente. Y yo voy a tratar con la ayuda del Señor compartir todo desde el 11 hasta el 40 para poder entender en la totalidad del asunto que pasó en aquel día cuando Pablo y Silas tuvieron esta situación, ¿no es cierto? Así que Hechos capítulo 16, en el versículo 11, vamos a estar compartiendo. ¿Todo tienen, hermano? Amén. Vamos a leer en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decimos amén a la palabra del Señor. Encarcelados en Filipos, dice. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó, dice la palabra, nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hasta ahí vamos a compartir y vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu bendita y santa palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, nos abra el entendimiento, Señor. Abre los entendimientos espirituales, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, en medio nuestro, Señor, los que estamos aquí presentes y los que van a ver la transmisión, Señor, a través de Facebook, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, hablando en este primer domingo de este año, Señor. Queremos palabra tuya, Señor. Reprende todo bloqueo, Señor, en esta mañana, Señor. Reprende toda distracción en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor. Todo lo que está impidiendo el fluir de tu Espíritu en esta mañana, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesús. Si hay preocupación, si hay tristeza, si hay cansancio, si hay sueño, Padre, sea reprendido por la sangre de Cristo, Señor. Y proclamamos, Señor, que donde está tu Espíritu, allí hay libertad, Señor. Allí hay libertad, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.
Acá encontramos, hermanos, esta hermosísima historia donde encontramos a estos siervos llamados Pablo y Silas, que como leíamos, ¿no es cierto?, había una mujer llamada Lidia que le estaba ahí junto al río en Tiatira, y dice que esta mujer adoraba a Dios, y dice que el Señor había puesto en su corazón para que ella estuviese atento a lo que Pablo y Silas y otros hermanos más estaban hablando y predicando la palabra del Señor en aquel día. Cuán importante, hermano, es poder escuchar la palabra de Dios. Porque sabemos, como dice en el libro de Romanos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos reunidos, hermano, en la iglesia, estamos escuchando la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que produce el milagro en nuestra vida. Amén. Porque eso produce, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, produce fe en nosotros, y la fe produce el milagro. ¿No es cierto? Porque dice la palabra que la fe mueve montañas. Pero si nosotros escuchamos otras cosas, escuchamos malas noticias, como decía la pastora, nos quedamos en nuestra casa y prendemos la tele, abrimos el Facebook, abrimos internet y está lleno de malas noticias, eso no va a producir fe en nosotros. Lo que va a producir fe es escuchar, el oír la palabra de Dios. Amén. Y ahí es cuando se produce el milagro en nuestra vida. Y esta mujer llamada Lidia, y dice que era una vendedora de púrpura, estaba junto al río, y ella era una adoradora a Dios, ¿no? Era una creyente en Dios, y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y dice el versículo 15, fíjese lo que produce la palabra, el escuchar. Dice, y cuando fue bautizada, es decir, ya automáticamente había un río, y automáticamente ya se bautizaron también, ella y toda su familia. Dice que esta mujer nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y dice la palabra que ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Fíjense que el que está escribiendo es Sila o otra persona, porque habla en tercera persona. Dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, estaban yendo del camino hacia la oración, sale al encuentro una mujer que tenía el espíritu de adivinación, ¿no? Y dice que esta mujer era una mujer que daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Fíjese, hermano, que es un negocio que daba gran ganancia a sus amos, y esta mujer que tenía un espíritu inmundo, porque no es el espíritu de Dios, sino un espíritu inmundo del enemigo, del diablo, que adivinaba a las personas. ¿Cuánta gente hay, hermano, que consultan a los brujos, a los hechiceros, a los curanderos? Se van, ¿no es cierto?, y gastan su plata, y ese es un espíritu del enemigo que le da a la persona. No es un poder de Dios, no es un don de Dios, es un espíritu del enemigo que le da para que la persona supuestamente le adivine, ¿no es cierto? Pero como hablábamos el otro día con nuestro hermano Lorenzo, que si el enemigo te da algo, después te quita, ¿no es cierto? ¿Cuántos casos hay que dicen se fue al curandero y se curó aparentemente? Aparentemente te sacó algo, pero te metió otra cosa peor, ¿no es cierto? Y esta muchacha dice que tenía el espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Ese espíritu se le llama el espíritu de Pitón, un espíritu de adivinación, ¿no es cierto? Que la gente venía, traía su plata, gastaban, ¿no es cierto?, para que esta mujer le adivine y seguramente le diga el futuro, porque la gente quiere saber esas cosas, ¿no es cierto? Y ahora, usted sabe, hermano, que la gente hoy día, uno le habla de la palabra del Señor, y lo primero que te dice, no, yo no voy a la iglesia porque ahí te sacan el diezmo. Lo primero que dicen. Pero la gente no les importa gastar fortuna, hermano, en los curanderos, en los hechiceros, en los brujos, ¿no es cierto?, que le
Pero yo escuché de miles de gente que recorrieron cuántos brujos había, cuántos hechiceros, cuántos curanderos hay, gastando toda su plata, ¿no es cierto? Pero eso no les interesa. El poner la ofrenda, el poner el diezmo, eso sí le interesa, que es algo que el Señor nos demanda, pero si nosotros sentimos, ¿no es cierto? Si nosotros sentimos en nuestro corazón, damos, y si no sentimos, no damos, porque nadie puede hacer nada obligadamente. ¿Podemos decir amén, hermanos? Pero la gente, como le gusta lo rápido, lo sencillo, dice que daba gran ganancia a sus amos, porque trabajaba para otra persona esta mujer. Y dice en el versículo 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas les agradó a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora, dice la palabra. Fíjese, hermano, esta mujer le sale al encuentro y por muchos días daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios. Fíjese, hermano, como los demonios también saben, ellos también conocen, pero dice la palabra que ellos conocen pero tiemblan delante de la presencia de Dios. Si Pablo y Sila y los hermanos que estaban ahí no hubiesen sido espirituales, ellos podían decir, esta puede ser una hermana porque está diciendo que somos siervos de Dios, ¿no es cierto? Pero Pablo, como tenía el Espíritu de Dios, entendió que esta mujer no le estaba diciendo de parte de Dios. Por eso, hermano, nosotros tenemos que entender y discernir que no todo lo que nos dicen es de parte de Dios. Hay pastores que se hacen llamar pastores que predican cosas que no son de Dios, hermano. ¿Y cómo podemos saber nosotros si es de Dios o no es de Dios? A la luz de las Escrituras y a la luz del Espíritu Santo nos da el entendimiento. Porque si nosotros, hablando en el sentido común, podríamos decir, ¿por qué Pablo se enojó si le estaba diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo? Y usted sabe, hermano, que hay algo que el enemigo usa muchas veces para hacer caer a los siervos de Dios, a los predicadores, que es enaltecerle, por así decirle, así se aumenta el ego, ¿no es cierto? Decir, mira qué buen siervo, qué buen siervo, qué buen pastor, qué bien que predicás, ¿no es cierto? Qué bien que sos, qué bueno que sos. Y si uno está medio débil en la fe, cae en el error de creerse que uno es alguien y nosotros no somos nadie, hermano. Acá el único grande es el Señor. Todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Si Pablo y Silas hubiesen sido hombres carnales, ellos podrían decir, esta seguramente es una hermana que nos está diciendo que somos siervos de Dios, gloria a Dios, y vamos a llevarle con nosotros a predicar o a orar, porque se estaban yendo a orar. Pero dice la palabra que esto hacía por muchos días, pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, le desagradaba que esta mujer le dijera eso. ¿Por qué? Porque había un espíritu en ella, que era el espíritu de adivinación. Y cuando tenemos el Espíritu de Dios, hermano, el Espíritu de Dios nos revela las cosas. Hay algo que no nos cierra de esa persona, por más que te hable muy lindo, por más que sea muy lindo, que todo lo que quiera, pero hay algo que no nos cierra, como quien dice, ¿no es cierto? Hay algo que no nos termina de convencer, y es el Espíritu de Dios, hermano, que nos da testimonio a nuestro espíritu que hay algo que no está bien. Por eso, hermano, cuando somos espirituales, cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Podemos decir amén, hermano? Y dice que esto hacía por muchos días. Todos los días pasaban por ahí y todos los días esta mujer salía atrás de ellos y daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios. Hechos capítulo 16, en el versículo 17 estamos compartiendo. Todos los días pasaba por muchos días y decía en alta voz a la gente seguramente que estaba caminando por ahí, decía, estos son hombres, estos son siervos de Dios. Fíjese, estos son siervos de Dios quienes anuncian el camino de salvación. Pero dice que le desagradó esto a Pablo. Qué tremendo, hermano, cuando tenemos el Espíritu de Dios, hermano. No nos dejamos engañar, no podemos ser engañados por el enemigo. Porque vuelvo a repetir,
Si Pablo caía en el error, Pablo y Silas y los hermanos que estaban podían caer y el ego podía haber entrado en ellos, ¿no es cierto? Y caer en el error de creerse algo, de enorgullecerse. Pero Pablo, como estaba lleno del Espíritu Santo, dice que esto le desagradó y se volvió. O sea, se dio vuelta, estaban yendo y esta mujer quedaba atrás dando voces. Y dice que se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Podemos decir amén, hermano? No hubo gran show, no hubo necesidad de alzar la voz, no hubo nada. Solamente le dijo: en el nombre de Jesús te mando que te vayas fuera. Y en aquella misma hora salió fuera. Fíjense, hermano, que esta mujer no era una mujer que estaba poseída, que cambiaba la voz, que se revolcaba, como hay casos en la Biblia, que todos conocemos que, por ejemplo, el endemoniado gadareno dice que andaba desnudo, que rompía las cadenas, ¿no es cierto?, que tenía una legión. Esta mujer era una mujer normal aparentemente, pero tenía el espíritu de adivinación. Una mujer que no andaba endemoniada por ahí, como quien dice. Tenía el espíritu de adivinación y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le desagradaba lo que ella hablaba y le mandó en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en esa misma hora, quedó libre. Porque el Espíritu Santo de Dios es más poderoso que cualquier espíritu, hermano. El poder de Dios es el poder más poderoso que hay sobre la tierra, hermano. No hay brujo, no hay hechicero, no hay macumbero, no hay nada que se supere al poder del Espíritu Santo de Dios operando en la vida del ser humano, hermano. Amén. Es el poder glorioso, sobrenatural, que no se toca ni se ve, pero es tan real en la vida del ser humano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En aquella misma hora, esa mujer fue libre. Pero acá comienza el problema, ¿no es cierto? En vez de haber gozo, de alegría, nosotros nos gozamos, hermano, cuando hay una persona que recibe la libertad. Acá en este caso fue todo lo contrario. Dice en el versículo 19: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, claro, se le terminó el negocio. Se le terminó el negocio, hermano. Dice que los amos de esta chica vio que la esperanza de su ganancia se había ido. Claro, al no tener el espíritu inmundo que tenía, que adivinaba a las personas, gloria sea el nombre del Señor, ya no podía adivinar. Ya el enemigo no la podía usar a su merced, sino había sido libre por el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pero lo otro, los amos de esta guaina, dice que viendo que salió la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Aleluya. Lo prendieron, lo agarraron, dijeron que este nos está arruinando el negocio. Y prendiéndolos, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, dice estas personas. Aleluya. Y acá se cumple la palabra, hermano, que dice que la gente a lo malo le llama bueno, y a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llaman bueno, ¿no es cierto? Porque dice, estas personas tenían una muchacha con espíritu de adivinación, hasta que llegó el poder de Dios y lo dio libertad. Pero ellos decían que estas personas, Pablo y Silas, estaban alborotando a la gente. En vez de haber gozo, alegría, que esa muchacha fue libre, no tuvo que gastar un centavo, no tuvo que hacer nada, solamente en aquel momento fue libre esa mujer, porque eso es otra cosa, hermano, que Dios no nos pide nada. Dios no nos pide nada, hermano. No es como los que estamos mencionando, que tenés que ir a pagar, y algunos que te cobran bien, hermano, ¿eh? Algunos hasta dejan casa, dejan campo, dejan camioneta, ¿no es cierto?, por intentar ser libres, pero nunca serán libres. Solamente el poder de Dios es el que nos da la libertad. Y Dios no te pide nada, hermano. Dios no te pide nada a cambio, hermano. No hay algo que uno diga, no, esto y tengo que dar esto otro, no.
En aquella misma hora fue libre, pero para estas personas, Pablo y Silas estaban alterando el orden público. Y presentándolo en el 20 dice, y presentándolo los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer porque somos romanos. La adivinación sí podían hacer. Ganar plata con esta vaina sí podían hacer. Pero ahora que la luz de Cristo resplandeció en aquella ciudad, aleluya, estaban alborotando. Esto no es lícito, esta costumbre. Gloria sea el nombre del Señor. La gente a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y así estamos hoy día también, hermano. La gente prefiere gastarlo hasta lo último que tiene, pero no quieren buscar de Dios, como decíamos el otro día. Y a mí me pasó, hermano, una señora me decía, llevamos a todos los grupos, literalmente me dijo así, llevamos a todos los hechiceros, a todos los curanderos de Goya, recorrimos todo, y me mencionó aquel, allá, todo, recorrimos todos lados, y mi hija nunca se sanó y sigue mal. Y me salió del corazón decirle, si ya probaste todo, ¿por qué no le llevas a la iglesia y vamos a orar? Y bueno, si ya probaste, probá algo más, ¿no es cierto? El sentido común. Y usted sabe que me dijo que no esta mujer, porque la gente prefiere buscar al enemigo y que el enemigo lo siga teniendo así, antes que buscar al dador de la vida, que le puede dar la libertad, aleluya, y puede dar la sanidad. Y lo más lindo, hermano, que es gratuito, que el Señor no te pide nada. Y dice que se agolpó el pueblo en el versículo 22. Se agolpó el pueblo contra ellos. Fíjense el alboroto que se armó, hermano, en esta ciudad. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con vara. Aleluya. Estos siervos estaban haciendo un bien, hermano. Estos siervos estaban predicando la palabra. Estos siervos estaban yendo a la oración, estaban predicando, estaban haciendo bienes. Pero el pueblo se agolpó y dice que los magistrados se rasgaron las vestiduras en señal de ofensa. Estaban ofendidos, aleluya. Ordenaron azotarles con vara. En el versículo 23, después de haberle azotado mucho, fíjese, hermano, le azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Cuál era el delito de estos siervos de Dios, hermano? Predicar la palabra de Dios, traer apertura a los presos espirituales. Porque hay presos, hermanos, que están más presos que los presos que están en la cárcel. Están libres acá afuera, pero están presos espirituales, hermano. Y esta mujer era una mujer que estaba libre, pero estaba en una cárcel espiritual. ¿Y qué estaban haciendo estos siervos, hermano? Estaban predicando, estaban trayendo apertura a la cárcel espiritual, aleluya, del tormento espiritual. Porque hay gente que está libre, hermano, pero está preso espiritualmente, lleno de odio, lleno de rencor, falta de perdón, lleno de vicio, aleluya, de engaño, de mentira. Esas cárceles, hermanos, son más terribles que la cárcel física. Porque la cárcel física en algún momento vas a salir, al menos que tengas cadena perpetua, ¿no es cierto? Pero en algún momento vas a salir. Pero si uno está preso espiritualmente y no busca la ayuda de Dios, difícilmente una persona sea libre. ¿Podemos decir amén, hermano? Y dice que después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. No estaban en la cárcel, porque si uno lee los versículos más adelante, uno dice que estaba Pablo y Silas, y eso es lo que hacen algunos, le sacan de contexto la palabra, y dicen, pero ¿cómo van a estar presos estos siervos? Estaban presos por predicar la palabra de Dios, no era porque robaron o hicieron algo malo. Estaban presos por darle libertad a una cárcel espiritual a una muchacha, y los amos de esta muchacha se enojaron, agolparon al pueblo, y dice que después de haberle azotado mucho, dice en el versículo 23, lo echaron en la cárcel y mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro, dice la palabra.
y le aseguró el pie con el cepo. No le pusieron en una cárcel común, hermano. Le llevaron en el calabozo, en la cárcel de más adentro, donde ni siquiera la luz entraba, hermano. Ni siquiera había una ventilación como para decir que podían ver la luz del día. Lo azotan, lo pegan, se agolpa el pueblo, lo azotan con vara y después de haberle azotado mucho le mandan a la cárcel, así como estaban lastimados, doloridos. Y dice que este carcelero recibe este mandato y lo metió en el calabozo de más adentro. Aleluya, en la cárcel de más adentro. Y le aseguró los pies en el cepo. ¿No? Estaban presos, inmovilizados, doloridos, golpeados. Seguramente tenían sed, seguramente tenían hambre, seguramente tenían las heridas abiertas, ¿no? Lastimados. Seguramente frío o calor según la estación del año en la que estaban. En un lugar donde había humedad, en un lugar donde seguramente había ratas, había cucarachas, seguramente no había buen olor en ese lugar, porque era el calabozo de más adentro, y estos siervos de Jesucristo, por predicar la palabra, estaban en esa condición, aleluya. Estaban en una condición, aleluya, que para muchos quizás podría decir, ¿por qué están ellos así? Pero fíjese en el versículo 25 lo que pasa, hermano. Y eso es lo más sorprendente de esta historia, que por eso por ahí es importante leer lo que pasó para que llegue a este momento, ¿no es cierto? En el versículo 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios, y los presos les oían. Aleluya. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos oían el cántico de estos siervos de Dios. Aleluya. Pablo y Silas, lastimados en esta condición deplorable para el ser humano, en vez de elevar una queja, en vez de decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto si yo estoy predicando tu palabra, Señor? Señor, ¿por qué? En vez de haber un cuestionamiento, en vez de haber enojo, en vez de haber rabia, en vez de haber resentimiento contra los que le hicieron esto, aleluya, ellos dicen que a medianoche decidieron hacer algo, aleluya, que provocó un milagro en aquella cárcel ese día, aleluya. A medianoche Pablo y Silas oraban, aleluya, y cantaban himno a Dios, aleluya. Y los presos que estaban junto con ellos ahí, aleluya, comenzaban a escuchar un cántico nunca antes escuchado para ellos, aleluya. Comenzaron a escuchar melodías celestiales, aleluya, en esa cárcel oscura. Y dice la palabra en el versículo 26, entonces sobrevino de repente, mientras que Pablo y Silas cantaban y oraban, aleluya, de repente vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, aleluya, aleluya, podemos decir amén, hermano, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. El poder que tiene, hermano, un cántico al Señor, el poder que tiene una oración, hermano, el poder que tiene, aleluya, estar espiritualmente bien, aleluya, y en el momento de la dificultad, en el momento difícil, poder entonar un cántico, una oración, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, como decía nuestra hermana Mirta, que en los momentos aún más difíciles ella entiende que es Dios el que te está hablando, es Dios el que te está mostrando, es Dios el que te está enseñando, aleluya. Y en ese momento, hermano, cuando uno en vez de quejarse, en vez de decir ¿por qué me está pasando a mí?, decidimos entonar un cántico de adoración al Señor, aleluya. Decidimos doblar nuestras rodillas y decir, Señor, aquí estoy, aleluya. Aunque no entienda lo que está pasando, aunque me cueste alabarte, aunque me cueste adorarte,
Como decía el salmista, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Estos siervos golpeados, lastimados, heridos, en un lugar feo, aleluya, ellos tomaron la mejor decisión: cantar himnos a Dios. Y dice que los presos comenzaron a oír ese cántico que ellos adoraban, que no sé cuál será. Qué lindo hubiese sido saber qué himno cantaban estos siervos de Dios. No lo sabemos. Podría ser un montón, muchos, pero ellos entonaban y cantaban himnos a Dios que seguramente habrán sido los salmos. Y dice que los presos lo oían. En ese mismo momento, hermano, que ellos comenzaron a cantar, en ese mismo momento que ellos oraban, aleluya, dice que hubo un terremoto en toda la cárcel, aleluya. ¿Usted se imagina lo que es eso, hermano? Muchas veces para leer la palabra también tenemos que usar nuestra imaginación, imaginarnos, pedirle al Señor que nos dé entendimiento y pedirle que nuestros entendimientos espirituales se abran para poder imaginarnos lo que sería eso, hermano. Cadenas por todos lados, rejas por todos lados, aleluya, cimientos por todos lados, imposible de salir de una cárcel, aleluya. Pero esa noche sucedió algo tremendo, hermano. Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, aleluya, y al instante se abrieron todas las puertas por el poder del Espíritu Santo, y las cadenas de todos los presos, no solamente de Pablo, sino de todos los presos, se soltaron. Aleluya. Bendito sea el Señor. Fíjese el poder que tiene una oración, hermano. Decía un pastor que la unción de Dios es más potente que una bomba nuclear. El poder de la oración, hermano. El poder de un cántico a medianoche. El poder, aleluya, sobrenatural que opera cuando nosotros oramos y clamamos en el momento de angustia, porque es fácil orar, es fácil congregar, es fácil hacer todo cuando todo marcha bien, pero cuando comienza a ponerse difícil la cosa, aleluya, y nosotros seguimos en la brecha, seguimos orando, seguimos clamando, aleluya, en lo espiritual los cimientos se sacuden, hermano, las cadenas se rompen, aleluya, y hay libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Como pasó aquel día, hermano. Un terremoto vino, pero acá fue literal, no fue espiritual. Acá fue literal, hermano, la libertad, porque dice que los cimientos se sacudieron, las cadenas se rompieron, aleluya, y las cárceles, las rejas de las cárceles se abrieron, todas las puertas inmediatamente. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Solo el Señor lo puede hacer, hermano. Solo el Señor puede hacer eso, aleluya. Todas las cadenas fueron rotas, todas las cadenas fueron abiertas. Hubo libertad ese día. Solamente el Señor puede hacer eso. Pero ese no fue el milagro más grande, hermano. Hay un milagro más grande todavía. ¿Podemos decir amén, hermano? Usted dice, ¿cómo puede? Si no fue ese el milagro, ¿cuál fue el milagro? El milagro viene más abajo, hermano. Despertando el carcelero. Porque imagínense, hermano, seguramente el carcelero estaba durmiendo porque ya era medianoche. No había luz. Ya era recontra oscuro. Despertando, se quedó dormido seguramente el carcelero. Y imagínense el estruendo que habrá sido eso. Que todas las puertas se abran, que todas las cadenas de golpe se caigan. Habrá sido un ruido tremendo, ¿no? Seguramente se despertó asustado, pero ¿qué pasó acá? Y dice que viendo abiertas las puertas de la cárcel, automáticamente se iba a suicidar. Automáticamente dice que sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Porque en ese entonces, como explicó la pastora el domingo pasado, si se le escapaba un preso, la pena era de muerte. Imagínense si se le escapaban todos los presos. Iban a morir él y seguramente toda la familia.
¿no? Y automáticamente cuando vio las puertas abiertas, aleluya, dice que sacó su espada y dijo: hasta acá llegué, aleluya. De todo modo iba a morir. Si no se mataba a él, le iban a matar los superiores a él si se le escapaban los presos. Así que agarró la espada, aleluya, y se iba a matar, se iba a quitar la vida, pensando que los presos habían huido. Aleluya. Y acá viene el milagro más grande todavía de las cadenas rotas, de las puertas abiertas y del terremoto que hubo en aquel día. Allá en la oscuridad, en el calabozo de más adentro, Pablo en el 28 dice: clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, aleluya, pues todos estamos aquí, bendito sea el nombre del Señor. Lo que hace el poder del Espíritu Santo de Dios, hermano. Este hombre no vio otra alternativa, como muchos hoy día no ven otra alternativa, hermano. Muchos hoy día no ven otra salida. Dicen: yo ya quiero quitarme la vida, quiero matarme porque no hay otra salida, no hay otra alternativa. Muchos piensan de esa manera hoy día. Muchos quieren terminar con su vida porque no ven más allá. No ven que hay una salida en Cristo Jesús, aleluya. Y ese iba a ser el caso de este carcelero. Pero Pablo clamó a gran voz desde la oscuridad del calabozo de más adentro diciendo: no te haga ningún mal, estamos todos aquí, aleluya. Ese fue el milagro más grande, hermano. ¿Por qué sería el milagro más grande? Porque el primer milagro fue que hubo un terremoto y que las cadenas fueron abiertas y las cárceles fueron abiertas. El milagro más grande, hermano, fue que todos los presos, imagínense, en una cárcel había violadores, asesinos, ladrones, estafadores, seguramente una lista interminable de gente de mala vida, seguramente, porque por ser buenos no estaban presos, seguramente eran gente mala. Pero el milagro más grande, hermano, fue que todos esos presos de mala vida decidieron quedarse en ese lugar, aleluya, que para muchos era un lugar feo, no había luz, había humedad, había rata, había mal olor seguramente, pero ahí estaba el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Ahí había siervos llenos del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Ahí estaba la presencia del Dios vivo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Afuera, hermano, de la cárcel no había nada bueno para estos presos. Ahí nos damos cuenta, hermano, dónde está la verdadera libertad. La verdadera libertad se encuentra en Jesucristo. Ellos tenían la posibilidad de escaparse, hermano. ¿Cuántas veces estos presos quizás quisieron escaparse? ¿Cuántas veces quizás quisieron y tuvieron la intención de escaparse? Pero esa noche, hermano, tenían la posibilidad de escaparse todos juntos, al mismo tiempo. Pero había algo que le detenía ahí, hermano. Allá afuera, hermano, no había nada que le interese a ellos. Ellos encontraron algo, hermano, ahí esa noche, aleluya, que el mundo nunca, en los deleites de la vida, nunca le iban a poder dar. Era la presencia del Dios vivo, aleluya. El mundo, hermano, nunca va a poder satisfacernos. Un hombre nunca va a poder satisfacernos. Una mujer nunca, los amigos, la plata, la droga, el alcohol, nunca, hermano, va a poder satisfacernos como Dios satisface, aleluya. Solamente Dios puede llenar eso, lo que el mundo no puede llenar. Esta gente, estos presos, hermanos, estaban ahí, tenían la posibilidad de su vida, de escaparse, no tuvieron que hacer ningún esfuerzo, pero ahí esa cárcel se había inundado de la presencia de Dios, hermano, aleluya. Ellos estaban experimentando la verdadera libertad ese día, aleluya. Ellos estaban experimentando el poder del Espíritu Santo, que es tan real en la vida del ser humano, aleluya. Estaban experimentando el poder de Dios, hermano. ¿Qué nos vamos a hacer afuera? ¿Para qué vamos a ir si acá adentro está, aleluya, el camino, la verdad y la vida? Habrán dicho ellos. Ellos estaban experimentando algo que nunca habían experimentado.
el poder de Dios operando en la vida del ser humano, hermano. El poder del Espíritu Santo, aleluya, que te llena por completo. Ellos estaban dentro de una cárcel, hermano, pero estaban libres en el Señor. Esa es la verdadera libertad del ser humano, aleluya. Y cuando nosotros estamos libres aquí en la tierra, aleluya, pero estamos presos espiritualmente, estamos más presos que los presos que están en la cárcel. Pero yo le garantizo, hermano, que si un preso que está en la cárcel, aleluya, se entrega al Señor, bendito sea el nombre del Señor, se convierte de todo corazón, como decía en Jeremías 15:19, se convierte de todo corazón, esos presos están libres en el Señor, aleluya. Están encarcelados en 4 paredes, pero en el Señor están libres. Los presos, aleluya, escuchaban el cántico y la oración que hacían estos siervos de Dios. Pablo y Silas también estaban presos junto con ellos, aleluya. Pero ¿sabe cuál fue el error del carcelero? ¿Y cuál fue el error de los magistrados? ¿Y cuál fue el error de los amos de esta muchacha que tenía el espíritu de adivinación? Es que no le taparon la boca, aleluya. Estaban presos, los pies en el cepo, aleluya, pero todavía tenían la boca para alabarle al Señor, aleluya. Todavía le quedaba fuerza, aleluya, para alabar y bendecir al Dios vivo, aleluya. Y ese día, hermano, bendito sea el nombre del Señor, las cadenas se rompieron, aleluya. Se sacudió la cárcel, hubo algo tremendo que pasó ese día, aleluya, en esa cárcel. Y el carcelero iba a quitarse la vida, bendito sea el nombre del Señor. Pero Pablo dijo a gran voz: no te haga ningún mal, todos estamos aquí, ninguno nos escapamos, todos estamos acá, aleluya. Todos nos hemos quedado. ¿Qué había, hermano, en esa cárcel para que ningún preso en su sano juicio quiera irse? Disparando, aleluya, para la supuesta libertad. Ellos habían experimentado la verdadera libertad que solamente Jesús puede darnos, hermano. Jesús es el único que puede darnos la libertad en nuestra vida. Libertad física y libertad espiritual. Porque no se trata, hermano, de sobrevivir, porque muchos sobreviven. Se trata de vivir con el Señor. Y sin el Señor, hermano, estamos sobreviviendo. Estamos con nuestra fuerza luchando y perdiendo la batalla una y otra vez. Pero con el Señor, hermano, aleluya, vivimos y vivimos una vida abundante, una vida libre. Aleluya, podemos caminar, podemos disfrutar, podemos vivir la vida, aleluya, podemos ayudar a otros, podemos hacer el bien, podemos, aleluya, y no es una carga, no es un compromiso, no es algo que nos molesta, sino lo hacemos porque el Señor está dentro nuestro, aleluya. Y dice, aleluya, la palabra en el versículo 29. Y esta era la palabra que compartía la pastora el domingo pasado. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, aleluya. Pidiendo luz, acuérdese, hermano, que estamos hablando hace más de 2000 años atrás, no había electricidad, no había corriente, no es que tocaban un botón y ya tenían luz como hoy, ¿no es cierto? Seguramente agarró, pidió una antorcha por ahí, algo que alumbre, un candil, una lámpara, algo. Pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Ese día, hermano, experimentaron la libertad los presos y también el carcelero. Una persona que supuestamente estaba libre, aleluya, supuestamente estaba en libertad, pero temblando este carcelero se postró a los pies de Pablo y Silas y dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y tu casa. Es promesa del Señor, hermano. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolo aquella misma hora de la noche, gracias, hermano, tomándolo en aquella misma hora de la noche, y ahí vemos, hermano, que todavía las heridas estaban abiertas, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolo a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios, dice la palabra. Experimentaron la verdadera libertad, hermano. La libertad que solamente el Señor puede darnos, aleluya. La libertad, el gozo, la alegría que solo Dios puede darnos. La satisfacción que solo Dios puede darnos, aleluya. El vacío que hay en nuestro corazón que solo Dios puede llenarlo a través de su Espíritu Santo, aleluya. Dice que estas personas se gozaban con toda su casa porque habían creído en Dios. Un carcelero, una persona que tenía seguramente un poder, una autoridad, y juntamente con los presos, aleluya, experimentaron el poder de la libertad que solo Dios puede darnos. La libertad que solo Dios puede dar al ser humano, aleluya, a través del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Porque él indirectamente también había experimentado el poder del Espíritu Santo. Porque también había visto que todas las cárceles, todas las cadenas estaban abiertas, pero ninguno se había escapado, y eso era algo que solo Dios puede hacer. Y seguramente también escuchó los cánticos de estos siervos, y seguramente sintió algo especial en aquella misma cárcel, y dijo: ellos tienen algo que yo también quiero. El carcelero dijo: yo también quiero lo que hay en este lugar. Hay algo en este lugar, aleluya, que yo también quiero. Y dice que postrándose, preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y vas a experimentar esto que estás experimentando, no solo vos, sino también toda tu familia, aleluya. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y es promesa del Señor. Estamos, hermano, comenzando un año 2026, hoy el primer domingo, ¿no?, del año. Y usted va a escuchar por las redes sociales, por la tele, a muchos predicadores, muchos pastores, aleluya, que dicen muchas cosas, hermano, y profetizan muchas cosas. Y usted va a escuchar que profetizamos que este es el año de tal cosa, por ejemplo. Y profetizamos esto, y declaramos esto otro, y declaramos que este año va a ser este, va a ser... Y resulta, hermano, que el año es largo. Y muchas veces ni la mitad de lo que todas las cosas se dicen, se cumple. ¿Por qué? Porque son palabras que no son guiadas por el Señor. Y a la gente le gusta el año de la profecía de tal y tal cosa, ¿no es cierto? El año de la declaración de tal y tal cosa, aleluya. Yo no le puedo decir qué es lo que va a pasar este año, hermano. No le puedo decir que este año le va a ir bien o le va a ir mal, aleluya. Porque solamente Dios sabe lo que va a pasar. Pero sí le puedo garantizar y le puedo dar seguridad de algo, hermano. Aleluya. Lo que dice la palabra del Señor. Que acá la verdad es lo que dice la palabra del Señor. No es lo que digo yo, sino lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Sí le puedo decir lo que dice la palabra, que si su casa está sobre la roca, su casa no va a caer, aleluya, porque está fundamentada sobre la roca, aleluya. Sí le puedo decir, aleluya, que será un año bendecido por Dios si usted pone a Dios en primer lugar. Sí le puedo decir que busquemos a Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. ¿Quiere que sea un año bendecido, hermano? ¿Quiere que sea un año mejor que el año 2025? Ponga a Dios en primer lugar. Cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Que Dios sea el primero que esté en nuestra vida, aleluya. Que Dios esté en primer lugar en todo, desde el comienzo hasta lo último. Y será un año distinto, hermano. No va a ser un año más, no va a ser un año nuevo si nosotros decidimos dejarle a Dios en el último lugar. Que Dios sea lo primero en nuestra vida. Que Dios sea lo primero, aleluya, antes de comenzar cada día. Y que le tengamos tan presente a Dios en nuestro corazón. Y yo le puedo garantizar, hermano, que será un año mejor. Yo le puedo garantizar que las demás cosas que usted quiere, que usted anhela, que usted desea, van a venir por añadidura. Porque dice la palabra, buscad a Dios en primer lugar. Aleluya. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Y en este tiempo, hermano, donde vemos tantos supuestos profetas, supuestos apóstoles, supuestos pastores, aleluya, dando un mensaje, aleluya, sin sacrificio. Un mensaje diciendo: este año va a ser el año profético de la cosecha y de la siembra y de esto y de lo otro. Y no es así, hermano. Si nosotros no decidimos cambiar, hermano, si nosotros seguimos con las malas decisiones del año pasado, este año será lo mismo. Pero si Dios está en primer lugar en nuestra vida, hermano, Dios se encargará que este año sea un año bendecido por Dios, hermano. Un año distinto en todo sentido. Aún si sucedieran cosas malas en este año, aleluya, vamos a estar tranquilos porque estamos sobre la roca, aleluya. Por más que haya pronóstico, por más que haya noticias malas, por más que haya lo que haya, nosotros estamos seguros, hermano. Nosotros estamos tranquilos. Nosotros tenemos paz en nuestro corazón porque sabemos en quién hemos creído. Que es fiel y es justo para guardar nuestro depósito hasta aquel día, hermano. Por eso la palabra de hoy y la promesa de hoy es: cree en el Señor Jesucristo. Cree, confía en el Señor Jesucristo. Vas a ser salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y tu casa, y es promesa de Dios. No es promesa de ningún pastor, de ningún profeta, de ningún supuesto apóstol. Es promesa de parte del Señor. Y decíamos al comienzo que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esta palabra produce fe para creer, aleluya, que así será en el nombre de Jesús. Porque eso produce la palabra del Señor, aleluya. Y experimentar la verdadera libertad que solo Dios puede darnos en este tiempo, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a darle gracias al Señor por este día. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana, en el nombre de Jesús, por la libertad que tenemos en este día de poder estar aquí, aleluya, reunidos, dándole gracias al Señor, dándole gracias por la oportunidad que tenemos de tener esta libertad tan grande, este gozo, esta alegría, que muchos quisieran experimentar, pero no lo pueden experimentar, porque el mundo no conoce al Señor. En esta mañana levantemos nuestra mano al cielo y démosle gracias al Señor. Esta mañana démosle gracias al Señor porque Él nos hizo libres, hermano. Él nos hizo sus hijos. Él nos hizo libres. Somos libres, hermano. Dile al Señor: yo soy libre en el nombre de Jesús. Usted es libre. Las cadenas del pecado han sido rotas, aleluya. El Señor rompió, aleluya, en la cruz del Calvario. Rompió las cadenas, aleluya, que ataban la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy podemos disfrutar de esa libertad. Hoy podemos estar aquí reunidos en la casa del Señor, dando gracias a Él. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la gloria y el honor, aleluya. A Él sea la alabanza porque Él nos hizo libres. Y hoy podemos disfrutar esa libertad. Usted es libre en el nombre de Jesús. Aunque el enemigo diga lo contrario, usted es libre en el nombre de Jesús. Aleluya, esto es por fe, no es por vista. Somos libres en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Porque hay alguien que ha pagado un alto precio por nosotros. Es Cristo el Señor, el Cordero de Dios, aleluya, que quita el pecado del mundo. Él nos perdonó, Él nos lavó, Él nos limpió, aleluya. Y ahora solamente nos queda creer a sus promesas.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, aleluya. Tu casa no va a caer, aleluya, porque está sobre la roca que es Cristo, aleluya. Aunque vengan tormentas, aunque vengan tempestades, aleluya, tu casa estará firme, tu casa estará segura, aleluya, porque es promesa del Señor. Tu casa no va a caer, aleluya, porque está sobre la roca que es Cristo. Es Cristo el Señor, Cristo la roca firme, aleluya. En esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Aleluya, Señor, te damos gracias, Señor. Si hay personas en esta mañana, Padre, que nunca han experimentado el poder tuyo, que puedan experimentar lo que han experimentado esos presos, ese carcelero aquella noche, Señor, que puedan experimentar el poder liberador del Espíritu Santo de Dios, porque donde está el Espíritu, allí hay libertad. Donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Y en esta mañana el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo de Dios esta mañana quiere hacer morada, aleluya. En esta mañana el Espíritu Santo quiere hacer una obra en cada uno de nosotros, aleluya. Pero está en nosotros que le permitamos. Está en nosotros que permitamos al Espíritu Santo de Dios que obre en nuestra vida, aleluya, que obre en nuestro corazón en este día, en esta mañana. Permita al Espíritu Santo de Dios que obre. Dile, Espíritu Santo de Dios, quiero que obre en mi vida. Permítele en esta mañana que el Espíritu Santo de Dios haga esa obra maravillosa, que los cimientos de tu vida se sacudan, aleluya, y que las cadenas sean rotas en el nombre de Jesús de Nazaret. Permite al Espíritu Santo de Dios en este día. Dile al Señor, no quiero seguir igual. No quiero seguir el 2026 cometiendo los mismos errores del 2025. Quiero que este año sea un año bendecido por ti, Señor.